Buenos días, estimados oyentes. Hoy día vamos a terminar de ver un aspecto más de los mitos profundos de Bolivia, el libro que yo llamaría relativamente importante de Guillermo Frankovich, y luego vamos a seguir con la sociología racionalista clásica, con un autor que tiene mucho que ver con derecho, que es Montesquieu. Para ilustrar a ustedes, para terminar de ilustrar a ustedes la enorme influencia que tuvo el mito de los enormes recursos naturales en Bolivia y la necesidad de que estos recursos estén en manos del Estado para que esos millones que se iban afuera redunden en beneficio de los bolivianos, quiero leerles a ustedes el discurso del presidente Víctor Paz Estenssoro el 31 de octubre de 1952, el día en que se nacionalizaron las minas. Ese fue un acto muy solemne después de la Revolución de Abril del 52, probablemente junto con la reforma agraria, las dos cumbres de la actuación del MNR. Y Víctor Paz, en el discurso que les voy a leer, un solo párrafo del 31 de octubre de 1952, en forma muy condensada, el presidente da a conocer a la población cuál es ese mito social. Él lo hace en forma positiva, no lo hace en forma crítica como lo hacemos aquí en una clase, sino que él da a conocer prácticamente lo que pensaba la gente, el gobierno, hasta la gente muy culta en ese momento, que es claramente la repetición de un mito, de una leyenda popular. Víctor Paz dijo lo siguiente ese día, 31 de octubre de 1952. Cito al pie de la letra, es un solo breve párrafo. Con la nacionalización de las minas, los muchos millones de dólares que antes se fugaban al exterior beneficiarán a Bolivia formando una economía moderna. Estos millones han de ser destinados, en primer término, a diversificar nuestra economía, poniendo en actividad las enormes riquezas potenciales que encierra el suelo patrio y abriendo así grandes posibilidades para el desarrollo de la industria manufacturera y el incremento del comercio. Con estos millones que ahora recibirá el Estado, nosotros tendremos los medios necesarios para un arreglo efectivo de la deuda externa, al fin de recuperar nuestro crédito en el exterior. Con esos muchos millones de dólares, el Estado se hallará en situación de abrir nuevos caminos y de levantar escuelas modernas, llevar la asistencia sanitaria hasta las regiones más alejados de nuestra patria. Fin de la cita. Como ven ustedes, la palabra millones de dólares se repite varias veces en este breve párrafo. O sea, aquí Víctor Paz Estenssoro, en su calidad de presidente constitucional de la República, da a entender, es un discurso en Yayagua, frente a una gigantesca masa de obreros y campesinos, da a entender que desde ese momento los enormes recursos de las minas expropiadas a Patiño, Hochschild y Aramayo servirán para el desarrollo del país. Él mismo menciona escuelas, carreteras, una nueva industria, una industria manufacturera que se creía que se podía levantar con esos millones. Como dice Guillermo Frankovich, inmediatamente después, estimado público,
las minas pasaron a una empresa que todavía existe hoy, de capa muy caída, la Corporación Minera de Bolivia, más conocida por su abreviatura Comibol. Y ahora viene lo trágico de la historia. Pocos meses después, a partir de enero de 1953 y durante todo el periodo del MNR hasta noviembre de 1964, cuando cae ese gobierno, la Comibol hizo solo cifras rojas, es decir, las minas nacionalizadas, a partir de la estatización de las mismas, solo produjeron pérdidas para el Estado. El Estado boliviano tuvo que endeudarse mucho más de lo que estaba antes, y en 1956 se desató la primera gran inflación en la historia de Bolivia, a fines de 1956-57, una inflación más moderada que la de 1982-85, que fue una de las más altas del mundo, pero de todas maneras una inflación, la pérdida del poder adquisitivo, nos muestra dos cosas. En primer lugar, que esos millones que Paz Estenssoro y toda la opinión pública, sin excepción, creían que ahora iban a entrar a las arcas estatales, simplemente no aparecieron. Y en segundo lugar, no se pudo llevar a cabo ese programa de elevar notablemente el nivel de vida, abrir industrias manufactureras, ampliar el comercio exterior y sobre todo las grandes obras de infraestructura en salud, caminos, educación, que Paz Estenssoro y el MNR prometieron a la población. Entonces, estimado público, aquí estamos ante la destrucción paulatina de un mito. Interesante es ver la actitud del propio gobierno, lo que estudia Frankovich, y del órgano estatal más importante. En abril de 1952, el gobierno prohibió el periódico La Razón, que era propiedad de uno de los varones del estaño, de Carlos Víctor Aramayo, y fundó en su lugar el periódico que se llamó en forma muy similar La Nación, que existió desde 1952 a 1964, bajo la dirección de un famoso escritor boliviano y prohombre del MNR, Augusto Céspedes, quien fue el amigo y el mentor del sociólogo más importante que ha tenido Bolivia, René Zavaleta Mercado. En 1952, Zavaleta Mercado era todavía menor de edad, tenía unos 15, 16 años. Pero él, y este es un dato interesante de la sociología en Bolivia, inmediatamente se vino de de Oruro a La Paz siendo menor de edad, y entró a trabajar bajo la protección de Augusto Céspedes en La Nación. Allí aparecieron los primeros artículos y lo que no se conoce mucho, las poesías de René Zavaleta Mercado. Entre los dos, Zavaleta y Céspedes, en los primeros meses, elogiaron la estatización de las minas como la liberación económica de Bolivia. En 1825, según ellos, habría ocurrido solo una liberación político-institucional. En cambio, a partir de 1952, y sobre todo de ese glorioso octubre, vendría la liberación social y económica de Bolivia, la verdadera emancipación de las potencias occidentales y de esa casta, de esas tres personas, Patiño, Hochschild y Aramayo, que según el MNR se beneficiaban enormemente
de los recursos naturales y que ahora esos caudales de los que habla él, como les digo, él repite varias veces la expresión millones de dólares, servirían para hacer de Bolivia un país notable. Es interesante notar, estimado público, cómo el periódico La Nación trata este fenómeno. Al comienzo, o sea, ya en 1952, el periódico, y lo mismo Radio Limani, la radio oficial del país, en esa época todavía no había televisión, pero los periódicos hacen coro a esa idea. Ahora van a entrar millones de dólares que antes se esfumaban a las manos angurrientas de Patiño, Hochschild y Aramayo, y esos millones van a terminar en escuelas, caminos y en general en una, ¿cómo se llamaba?, diversificación económica, la construcción, por ejemplo, de una industria manufacturera. Lo interesante es que poco a poco el periódico va modificando el mito social. O sea, cuando ya se nota en enero de 1953 que la Comibol empieza a producir solo pérdidas, nunca se recuperó de ello, entonces La Nación, el periódico, nos dice: lo importante no es tanto los millones de dólares que ahora van a surgir, sino el hecho de que las minas estén controladas por la nación, en manos bolivianas y no en manos de gente que vive en el exterior. Como la situación de las minas no mejoró, la Comibol siguió hasta el día de hoy haciendo pérdida. Entonces el periódico oficial y el mito colectivo se empezó a diluir. Este es uno de los mitos colectivos que no ha resistido el paso de los tiempos y que se ha diluido sociológicamente muy, muy interesante. En lugar de seguir hablando de los millones de dólares y de las posibilidades de desarrollo económico que mencionó Paz Estenssoro en este discurso que les he leído, entonces la propaganda oficial empezó con otra teoría que es la que ha prevalecido desde entonces. Lo bueno de la estatización ha sido que las grandes minas del país han pasado a manos nacionales. No importa si ahora se produce pérdida o no, pero al pasar a manos nacionales, en la economía del país, el núcleo de la economía del país ha dejado de estar en manos externas foráneas y ahora están en manos del Estado boliviano. Entonces ven ustedes cómo el mito se ha modificado en muy pocos años. Ya no se habló más de los millones de dólares. Les he leído el discurso de Paz Estenssoro el día de la estatización. Ya no es más ese discurso de los millones de dólares que van a entrar al tesoro, sino el hecho de la dignidad nacional, el hecho de que las minas ahora estaban exclusivamente en manos bolivianas, es decir, en manos del Estado, y que ese ya era una ganancia de dignidad, de soberanía nacional. Entonces el periódico, por eso es muy interesante este análisis, ya no habló más de la diversificación económica, uno de los 4 grandes pilares del MNR, junto con la reforma agraria y la reforma educativa, la diversificación económica, sino que se empezó a hablar de algo muy tenue que no se expresa en dinero, en cosas materiales, en logros tangibles, ya no se expresa, pero que toca fibras íntimas importantes de la conciencia colectiva. Esas palabras, hasta hoy, extraordinariamente importantes en los mitos colectivos, que son la dignidad y la soberanía nacionales.
como ustedes pueden ver, a partir de 1952 no hubo ese enorme auge económico, más bien una severa crisis, pero la idea que el gobierno, como mito nacional, como leyenda colectiva, encauzó a la población fue la idea de la soberanía y de la dignidad nacionales, que naturalmente, por ahora ser bolivianas, reemplazaban las riquezas materiales y los progresos económicos que se creía que se podrían derivar de esa fuente de dinero. Entonces ven ustedes como la leyenda de la enorme facultad positiva de los recursos naturales, por la misma fuente gubernamental que los había alimentado este mito, se transformó en una cosa mucho más etérea, es decir, solo intelectual, pero que siguió siendo muy importante hasta hoy para la conformación de lo que podríamos llamar la dignidad y la soberanía nacionales. No se come, como dijo también Paz Esterzo, cuando le preguntaron muchos años después qué había pasado con esos millones que él mencionaba en su discurso, él dijo: hay cosas que no se comen, pero que se respiran. La dignidad y la soberanía no se pueden tocar materialmente, como hubiera sido la diversificación económica o la construcción de escuelas, de infraestructura, pero es algo que se respira y por lo tanto sigue siendo tan importante como las cosas materiales. Es por ello, estimado público, que Guillermo Frankovich, que era jurista, no era sociólogo, pero es el primero que incursiona en esta temática, nos muestra en general cómo un mito se desarrolla y se sedimenta, aunque tenga modificaciones. Esa escala les he puesto aquí. Lo que empieza como un mito, una leyenda, una creencia, la creencia de la enorme cantidad de recursos naturales, con los años, estimado público, se va modificando, se va creando lo que podríamos llamar una sabiduría popular, es decir, un conjunto de conocimientos que la mayoría de la población mantiene sobre una temática. Y cuando un conocimiento de ese tipo se sedimenta, es decir, se vuelve parte de los cimientos de una sociedad, entonces eso, esa mera sabiduría, creencia, se convierte en una certidumbre, en una certeza, en una verdad, y por lo tanto en un elemento de la sociología, en un elemento verdadero de los conocimientos que los pensadores, sociólogos han escrito sobre Bolivia. Si ustedes leen, lo cual yo aconsejaría, la obra de René Zavaleta Mercado, existe una edición crítica completa que hace 10 años ha publicado la editorial Plural. Bajo el título Obra Completa de René Zavaleta Mercado, ahí van a encontrar ustedes cómo el mito de los recursos naturales, ese mito de la riqueza del subsuelo, poco a poco en la propia obra de este gran sociólogo se va transformando solamente en una especie de sabiduría popular. Es decir, ya no es algo sustentado en datos específicos, en datos empíricos que uno pueda tocar con las manos, sino que se ha convertido en una leyenda importante, en una sabiduría del pueblo, y obviamente una sabiduría popular es convertida, se transforma en una verdad de las ciencias sociales. Entonces ese es el transcurso, y por eso la importancia que ustedes pueden decir que se exagera, la importancia de los mitos populares,
porque eso se convierte en parte irrenunciable de lo que podríamos llamar la sabiduría popular, el sentido común de la población. La última obra de Zavaleta, él murió repentinamente en 1984 y no la puede completar, se titula Lo Nacional Popular en Bolivia. Vamos a dedicar posteriormente, porque más o menos estamos yendo por orden cronológico, haciendo incursiones a algunos autores importantes. Nunca se puede seguir un orden cronológico estricto, sino combinando con un orden temático. Por eso hemos dedicado estas dos sesiones a lo que podríamos llamar la sabiduría popular. Vamos a dedicar posteriormente a Zavaleta Mercado 2 sesiones enteras, y una de ellas vamos a analizar esa obra, Lo Nacional Popular en Bolivia, donde él no solo reproduce ese sentido común de la población, sino que lo vuelve científico, es decir, lo solidifica, le da una categoría muy seria de verdades indubitables, que son naturalmente las creencias nacional populares en el país. Pero nosotros tenemos que ver, como es la sociología crítica, también el otro lado. Y por eso, en forma muy elemental, reitero, en forma muy elemental, Guillermo Frankovich ha tratado de reconstruir esos mitos. Él no era ni sociólogo ni historiador, por lo tanto su obra es más literaria que otra cosa. Yo les decía que la estructura de este libro, Los mitos profundos de Bolivia, es una estructura caótica. En medio de la obra hay una pieza de teatro, el autor salta de tema en tema, no es una obra sistemática. Pero publicada hace más de 40 años, en 1980, esta obra es una de las primeras que nos da una idea sobre ese sentido común, esas ideas que se han solidificado como sabiduría popular, y lo hace en forma crítica, es decir, analítica, viendo que son construcciones que favorecen una sólida conciencia nacional, una poderosa identidad social, pero que no necesariamente corresponden a la verdad. Ese es el problema, estimado público. Tenemos que aprender, y esto lo vamos a ver en Montesquieu durante esta misma sesión, tenemos que ver que una sabiduría popular, por más firme, sólida, extensa que sea, no necesariamente corresponde a la verdad de los hechos, sino a los deseos, a los anhelos de la gente, lo cual también es muy importante. Entonces tenemos que diferenciar entre esos anhelos que conforman una cultura popular, por ejemplo el mito de los riquísimos recursos naturales, y la verdad de los hechos empíricos, que generalmente es mucho más dura, mucho más sobria, mucho menos interesante. Lamentablemente en toda situación humana, la verdad siempre es algo mucho más modesto que en comparación con la fantasía, las teorías, las creencias. Tomen ustedes el caso más común, el caso donde lo primero que es donde aparece esa diferencia entre teoría y praxis, entre retórica y realidad, que es la relación de una pareja. Cuando uno se enamora en los primeros tiempos, uno necesariamente empieza a atribuir cualidades muy notables a la pareja de la cual uno se enamora. Hasta uno comete ese error, que es
casarse, es decir, unirse, a veces de por vida a una pareja. Y con el tiempo uno va notando las características también negativas que necesariamente poseen las otras personas. Y viene ese proceso necesario, pero doloroso, siempre tiene un elemento traumático, ese elemento de comprender la realidad sobre la otra persona. La otra persona no es tan brillante, no es tan simpática, no es tan bella, etcétera, como uno se imagina durante el primer enamoramiento. Entonces, estimado público, aquí tenemos el caso típico estudiado por la filosofía desde el primer momento en que la filosofía racional, la seria, aparece en el mundo. La diferencia, como lo llamaron los griegos clásicos, entre teoría y praxis, o sea, entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad cotidiana. O, como lo dijo Aristóteles, entre retórica y realidad. Siempre es una enorme diferencia. Lo que generalmente los partidos políticos nos cuentan en su propaganda, en sus programas, en sus buenos deseos, es un elemento esencial porque es la retórica, que es lamentablemente lo que generalmente escucha la población, la retórica. Pero la realidad, la vida cotidiana, la existencia diaria, siempre es una desilusión con respecto a la teoría. Y esa desilusión, estimado público, se puede percibir si uno estudia los 12 años en que existió el periódico La Nación, el órgano oficial del gobierno entre 1952 y 1964, dirigido, como les dije, este órgano por el más ilustre literato que tuvo ese gobierno, el MNR, que fue Augusto Céspedes, el autor del Metal del Diablo, el presidente suicida, el dictador suicida, el presidente colgado, obras de literatura muy cercanas al ensayo político, al cual nosotros también vamos a dedicar una sesión posterior. Como en esa época todavía no había una sociología clásica, no hay duda que la obra de los grandes escritores bolivianos, y no hay duda que Céspedes era un mago de la palabra, yo lo he conocido personalmente en sus últimos años, era realmente uno de los literatos más brillantes que ha tenido el país. Por ejemplo, su cuento El Pozo es realmente lo mejor que se ha escrito sobre la guerra del Chaco. Entonces, tenemos a un hombre de un extraordinario talento que en esa época, como no había la carrera de sociología, estudió Derecho. No es que yo trate de ninguna manera de rebajar la calidad de la carrera de Derecho, pero era lo usual, era lo más próximo a la gente que tenía, por ejemplo, inclinaciones para sociología, ciencias políticas, filosofía, carreras no existentes. Entonces la gente estudiaba lo más próximo. Augusto Céspedes, lo mismo René Zabaleta Mercado, el sociólogo más grande del país, él no estudió nunca sociología, sino estudió Derecho. Entonces es el mismo caso de Guillermo Frankovich, que es el primero, en forma muy elemental, que nos muestra cómo surgen esas grandes leyendas colectivas, cómo se sedimentan y cómo al final la población las cree como una forma realmente muy profunda de certeza. De certeza es lo mismo que verdad, que certidumbre. Entonces, nosotros los humanos tendemos a creer que ha sido así. Tendemos, como nosotros por falta de tiempo, de interés, no podemos estudiar todo. Nosotros, por ejemplo, si estudiamos Derecho, no podemos dedicarnos
al detallito a estudiar historia económica del país. Entonces nosotros, lo más humano, nos inclinamos a creer en estas leyendas de gran arranque, de gran importancia colectiva, como la idea de que el país es riquísimo en recursos naturales. Puede ser que eso sea verdad, pero eso debería ser el final de un estudio, el resultado de un análisis, y no el punto de partida para la formación de la conciencia colectiva. Entonces, esa es la diferencia, estimado público, entre una creencia popular y el racionalismo que vamos a pasar a estudiar ahora. Para terminar de tratar a Frankovich, quiero mencionarles un último mito colectivo que él trata, porque no solamente es el mito de los recursos naturales, el otro mito ya lo hemos mencionado, la creencia desde la colonia de que hay agentes externos que están, cito a Gabriel René Moreno, afilando sus uñas y garras para apoderarse de las riquezas sin par del Alto Perú, como se creyó en los últimos tiempos ya de la colonia y se reforzó en la República. Por ejemplo, la idea de que todos los agentes externos, empezando por Chile, lo que quieren es apoderarse de las riquezas de la nación y que por eso todos los días afilan sus garras, o sea, planean cosas, conspiran para apoderarse de las riquezas de otros países, lo cual puede ser verdad, pero como les decía, eso tiene que ser el resultado de un análisis, de un estudio, y no el punto de partida. No tiene que estar al principio, porque si no el resultado ya está listo, ya no hay mucho que estudiar, solamente hay que ilustrar lo que uno ha pensado. El otro mito importante, estimado público, es el mito de que la colonia, y es un tema muy controvertido ahora mismo, el mito de que la colonia ha sido solo un largo periodo de explotación y miseria, y que no ha habido nada positivo en la colonia. Eso puede ser verdad, pero siguiendo el mismo razonamiento debería ser el resultado de un análisis y no el punto de partida de las reflexiones. En la época de la colonia, estimado público, ya existía esa idea, o sea, no es algo nuevo. Existía ya la idea porque ya habían pensadores que se desarrollaron de forma autónoma aquí, como no son sociólogos o no son cercanos a la sociología, no los vamos a tratar aquí. Pero al hacer prácticamente en las últimas sesiones una especie de repaso de lo que en Bolivia se ha hecho sobre sociología, les voy a traer un listado de esos pensadores de la época colonial. Todos estos pensadores son hoy totalmente desconocidos. No existe ni una pequeña calle que lleve el nombre de esos pensadores, sobre todo curiosamente cochabambinos, que durante la época colonial produjeron textos no de sociología, pero cercanos. Eso también les vamos a dedicar la mitad de una sesión posterior. Simplemente yo les menciono algunos nombres para que vean ustedes que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, Gaspar de Escalona y Agüero, Gaspar de Villarroel, dos cochabambinos, León Pinelo, otro cochabambino, o José de Aguilar, un chuquisaqueño, o Victorián de Villada. No necesitan anotar porque vamos a dedicar una media sesión a todos ellos posteriormente. Pero aquí ha habido durante la colonia pensadores críticos
con respecto a los resultados de la colonia. El más crítico de todos ellos fue Victorián de Villava. Aquí no se lo conoce, ha sido reeditado en la Argentina hace mucho tiempo. Aquí en Bolivia tampoco no hay ni siquiera una pequeña escuela o calle que lleve el nombre de este interesante pensador al final de la época colonial. Lo que yo quiero mostrarles es que ha habido aquí, aunque sea en forma, digamos, muy elemental, una especie de pensamiento crítico. Crítico quiere decir sopesar ambos extremos. Un pensamiento crítico sobre la colonia. Por ejemplo, todos estos pensadores que les he nombrado, José de Aguilar, Victorián de Villava, todos ellos tenían una opinión muy negativa sobre la Mita Potosina. Vamos a dedicar una sesión a ello. Pero al mismo tiempo han mencionado ya en los siglos XVII y XVIII lo que la colonia, como toda época histórica, produjo también de elementos no positivos, pero ligeramente rescatables. O sea, lo que Guillermo Frankovich llama la leyenda del espectro español, del fantasma español, es una leyenda que no hace justicia a esos pocos elementos positivos de la colonia. Como vamos a tratar el tema, solo les menciono rápidamente algunos de esos elementos positivos, siguiendo a Guillermo Frankovich. En el Alto Perú, la colonia creó, eso no existía antes, un medio urbano. Tiahuanacu ya estaba abandonada cuando llegaron los españoles. O sea, ya no vivía nadie, ni había un recuerdo claro sobre ello en la población circundante. O sea, era una región básicamente rural. No había poblaciones, no había algo así como Cuzco, Cajamarca en el Perú, etc. Los españoles han introducido desde el primer momento un medio urbano, lo cual puede ser visto también como algo positivo, porque es el curso, podríamos decir, general de la historia universal. O sea, la historia universal avanza de un medio rural agrario a un mundo, a un orbe urbano. Entonces, los españoles son los que han fundado ciudades. La primera, por ejemplo, lo que hoy es Sucre, La Plata, Porco, luego La Paz, que es una de las primeras fundaciones. Ya muy tempranamente, en 1548, se fundó La Paz, y muchas otras ciudades, todas existen todavía hoy, todas. Entonces, no es, digamos, algo negativo el haber fundado ciudades y el haber dotado a esas ciudades de algunas instituciones, algunas que han servido a la población. Por ejemplo, escuelas. Aunque esas escuelas hayan sido discriminatorias, aunque al comienzo no hayan recibido mujeres, eso está claro, estimado público, la colonia no fue de ninguna manera un régimen angelical, no fue. Pero tampoco fue el otro extremo. O sea, un extremo donde solo había explotación, maldad, etcétera, etcétera. Urbanización es el primer elemento que trae la colonia. El segundo, la fundación muy temprana de una universidad, es una de las más antiguas del mundo en términos cronológicos, sí, del mundo. San Francisco Javier de Chuquisaca, fundada en 1624, hace escaso un mes, en marzo de este año, se recordó, se conmemoró los 400 años, una cifra redonda de la fundación, y ni siquiera en Sucre hubo algún festejo, nada, estimado público, ha pasado prácticamente desapercibido.
este hecho de que la fundación de la primera universidad en este territorio haya cumplido 400 años. Rara vez se repiten esas cifras redondas. No ha habido absolutamente ningún recordatorio, fiesta, no se les ha dado libre a los estudiantes, etcétera, etcétera. Una mañana tienen ustedes libre porque hay elecciones rectorales. En Sucre ni siquiera ha habido un pequeño festejo por los 400 años, que ha sido el 27 de marzo pasado, o sea, hace muy poquito. Segundo elemento, como les dije, la educación superior. Escuelas secundarias y universidad. Aunque haya sido muy elemental en la época de la colonia, una sola universidad, pocas escuelas, no participación de las mujeres y de los indígenas en las escuelas. De todas maneras, el haber creado esa institución ya es algo diferente a lo que había antes, donde no había un sistema institucionalizado de enseñanza. El otro elemento interesante, estimado público, ustedes pueden tener obviamente una opinión divergente, es haber introducido un lenguaje, el castellano o español, un lenguaje de amplia aceptación en el mundo. Por lo tanto, una apertura al mundo, lo cual no es poca cosa. Yo sé que este es un tema también, igual que lo positivo de la colonia, siempre es un tema muy, muy controvertido. Mi deber simplemente es mencionarles a ustedes las diferentes opiniones que ha habido sobre la colonia. Porque hay opiniones críticas, como la de Frankovich, que pone a un lado los aspectos negativos, la mitad potosina, lo más negativo de todo, y los aspectos positivos, como la urbanización, la institucionalización de la enseñanza y otras cosas. Y el tercer factor, la introducción de un idioma, aunque nos resulte odioso, es un idioma de cierta aceptación internacional. Hoy en día, los idiomas de aceptación internacional son el inglés y el chino. Pero al comienzo de la época colonial, como España era la primera potencia mundial durante los siglos XVI-XVII, el español o castellano tenía la función que hoy tienen el inglés y que muy pronto va a tener el chino. Es decir, era una lengua que permitía fácilmente la comunicación con el mundo. O sea, este aspecto, estimado público, tiene un subaspecto muy importante, que es un efecto no pretendido, es decir, no consciente de la época colonial, la inclusión del Alto Perú en el mundo entero. Porque una cosa muy diferente es tener una gran cultura, pero aislada del mundo, y otra cosa es una apertura al mundo, porque normalmente en el resto del mundo hay algunos inventos tecnológicos, algunas instituciones, algunas obras de arte, algunas cosas, por ejemplo, conocimientos médicos o físicos, químicos y matemáticos, que ayudan a la humanidad a vivir un poquito mejor. Entonces nunca está de más un contacto con el mundo. Las antiguas civilizaciones precolombinas no tenían ese contacto con el mundo. Ese contacto fue duro y sangriento en la colonia, pero en esa época no había otra manera de abrirse al mundo. Por lo tanto, el resultado final es una primera globalización que ocurrió en los siglos XVI y XVII, con la apertura al mundo y la introducción de conocimientos, libros, etcétera, de otras regiones del mundo. Un catedrático de esta universidad, que ya ha fallecido, justamente de sociología, Salvador Romero Pitay,
ha hecho estudios sobre cómo se importaban libros, es decir, este objeto ya que nadie lee, cómo se importaban libros en épocas pasadas. Porque curiosamente, como Bolivia es un país muy burocrático, las aduanas hacían listas muy detalladas, cuál era el autor, título del libro, lugar de edición, todo eso en forma muy detallada. Y por lo tanto, leyendo esas cosas aburridísimas, que son registros aduaneros, registros comerciales antiguos, esa muy aburrida, yo no les recomiendo hacerlo, está bien que lo hagan los sociólogos, sí, pues muy aburridos. Leer, por ejemplo, el registro comercial, generalmente se importan otras cosas, empezando por harina y terminando en cueros, y buscar libros, después leer 100 páginas para encontrar un dato, es muy aburrido. Pero hay gente que lo ha hecho. Y Salvador Romero Pitari, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y un notable profesor de sociología, se ha dado ese trabajo de leer registros de librerías, comercios, aduanas, etc. Y se ha notado, estimado público, que desde el primer momento de la colonia hubo realmente una interesante importación de libros, que también iba al revés, es decir, cosas pensadas o escritas aquí han sido comentadas en España y en Europa. Quiero mencionarles el caso, no necesitan anotar los nombres porque los vamos a tratar posteriormente. Ha habido dos interesantes escritores de la primera época de la colonia, o sea, de la segunda mitad del siglo XVI, aquí en La Paz. Diego Mejía de Fernán-Gil y Diego Dávalos y Figueroa. Dos personas que han vivido aquí en La Paz en las primeras décadas de la fundación de la ciudad y que han establecido una academia, o sea, un lugar de enseñanza superior. Y esa academia antártica, o sea, del extremo sur del mundo en esa época, esa academia antártica ha sido comentada por los grandes escritores españoles como Lope de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, estos dos poetas paceños del siglo XVI han sido gente que ha sido comentada por la calidad de sus obras en Europa. Hoy en día no existe en La Paz ninguna calle o escuela que lleve el nombre de los dos primeros intelectuales que ha habido en La Paz, Diego Mejía de Fernán-Gil y Diego Dávalos y Figueroa. Como ven ustedes, la historia en el fondo es algo más enredada de lo que creemos, más compleja. Tiene realmente, cuando vemos la historia, tiene datos, subsuelos, es decir, cosas enterradas que no son muy conocidas. Y el Alto Perú es probablemente, junto a México, la región en el Nuevo Mundo, lo que es América Latina, que más ha producido un potencial intelectual. Otra cosa muy diferente es que generaciones posteriores y los gobiernos jamás se han preocupado por difundir la obra de los intelectuales altoperuanos y bolivianos, pero ha habido desde un comienzo aquí una producción muy interesante. Y esa producción está lamentablemente unida a cosas como imprenta, propagación, aulas donde se exponen esas teorías. Y eso ha sido el tercer aporte interesante de la colonia. Ahora pasaremos, estimado público, vamos a unir esto con el avance del racionalismo. Como hemos visto en una sesión anterior, el Renacimiento, o sea, a partir más o menos de 1460, 1450, se produce a nivel europeo y luego mundial un movimiento que pone otros elementos en el centro de la atención, no más la escolástica religiosa y católica,
no más la filosofía teológica de la Edad Media, que durante 1000 años gobernó el mundo, no más eso, sino el intento de fundamentar un conocimiento basado exclusivamente en la razón, en esa cualidad que tenemos los seres humanos. Entonces, el racionalismo, que ya hemos visto algunos elementos en sesiones anteriores, se desarrolla, estimado público, en el fondo contra la tendencia predominante en esa época, que era la enseñanza religiosa. Ustedes viven hoy en el siglo XXI, ustedes chicos jóvenes, en un ambiente donde la religión ya no juega ningún valor importante. Con toda seguridad, ustedes ya no toman parte en ceremonias religiosas. Los católicos entre ustedes, y hay todavía católicos, no van a misa. Es decir, la religión sirve solamente para ayudar a ceremonias como bautismo, matrimonio y entierro. Después no tiene ningún valor más. La religión se ha diluido en el mundo moderno. Pero cuando empieza lo que estamos estudiando, o sea, el siglo XVI-XVII, la religión es extremadamente importante, es el factor cultural por excelencia, además de lejos. Yo les cuento esto simplemente para que vean ustedes las dificultades, los obstáculos contra los cuales tienen que actuar los pensadores, filósofos, los primeros pensadores sociales contra la Iglesia. Entonces el racionalismo es un pensamiento que se funda en la crítica de lo dominante hasta ese momento. Y lo dominante en el pensamiento en Europa Occidental, el pensamiento católico. ¿Cuáles son los 3 elementos, estimado público, más importantes de ese racionalismo? En primer lugar, lo más importante es el método como se conoce. Los racionalistas creen que no sirven las tradiciones, las religiones, lo que viene de atrás, el sentido común de la gente, o sea, lo que se ha sedimentado como saber popular. Todos los racionalistas, Descartes, Montesquieu, Voltaire, todos ellos, ninguno era creyente, en el sentido de creer que la Iglesia había dicho la última palabra sobre cualquier cosa. Todos ellos, el esfuerzo de ellos, se cuidaban mucho porque podían ser quemados vivos. En países como España, donde había la Inquisición, se cuidaban mucho de expresar muy cuidadosamente sus ideas. Pero ellos estaban en contra del principio del conocimiento más importante que durante un milenio había dominado el mundo, la tradición religiosa. Ellos, los racionalistas, como por ejemplo Montesquieu, no creían que los evangelios tenían la última palabra sobre todo. No creían, estimado público, que la Biblia era una fuente fidedigna de conocimiento, sino que ellos creían en el principio fundamental del racionalismo, que ya lo hemos visto, la duda, el análisis. Dudar, estimado público, poner en cuestionamiento las verdades que uno aprende en la casa, en la familia, en la escuela, en la universidad. Poner en duda. Es un principio muy simple. Es el principio del cartesianismo, la parte más dura del racionalismo, porque a nadie le gusta que le pongan en duda sus creencias. Nosotros tenemos un montón de pequeñas creencias y a nosotros no nos gusta que nos pongan en duda esas creencias profundas. Vuelvo a la situación más simple y más elemental.
que tal vez vagamente ustedes han visto en su contorno, por ejemplo, cuando los padres critican a las parejas que han elegido los hijos. Los padres critican en primer lugar porque a los padres siempre les gusta dominar a los hijos. Está claro, no tienen ningún valor científico. Pero los padres a veces tienen lo que los hijos no se imaginan que es importante, que es la experiencia. Entonces, cuando a la hija o al hijo le dicen, este enamorado o enamorada no te conviene por tales y tales razones, inmediatamente los hijos se rebelan contra esa opinión. No les gusta que se metan en su vida privada, con todo derecho. Pero hay que reconocer que los padres, como han vivido mucho tiempo, no por ser más inteligentes, sino porque han vivido más tiempo y han conocido las curiosísimas vueltas de la vida, se dan posiblemente cuenta, no en todos los casos, de que las elecciones de los hijos, por ejemplo también la elección laboral o algo así, puede ser una equivocación. A nosotros, estimado público, no nos gusta que nos pongan en duda nuestros afectos más profundos y nuestras ideas más serias. Y eso es lo que hace el racionalismo. Precisamente eso. Poner en duda, en cuestionamiento, las verdades que la religión, la iglesia, la familia nos transmiten. Poner en duda todo, absolutamente todo. Ese es el principio del racionalismo. Y por ello es algo que no gusta. Por ejemplo, en sociedades como la boliviana, donde las emociones, los instintos, los sentimientos, los saberes ancestrales son muy fuertes, no gusta que esas cosas se pongan en duda. Eso pasa en todas las sociedades. La boliviana no es una excepción. O sea, no nos gusta que nos pongan en cuestionamiento lo que creemos firmemente. Por ejemplo, a la edad de ustedes, donde a veces hay un involucramiento político, los primeros involucramientos, y donde los chicos generalmente, las chicas lo mismo, se adhieren a teorías revolucionarias, que uno cree que por eso, por el hecho de ser diferentes, distintas, revolucionarias, son mejores que las otras, que las más antiguas. A uno no le gusta que le digan, niñito, lo que estás diciendo tú ya es conocido, ya ha fracasado en tales y tales países, el programa que tú propones ya se ha aprobado en Cuba, en Afganistán, en lo que sea, y los resultados no son muy brillantes. No gusta que a uno le digan eso, y uno obviamente se defiende. Uno se defiende con el argumento siempre repetido, nosotros lo haremos mejor. Y generalmente uno reitera la historia, no es tan diferente, etcétera, etcétera. Cuando ocurrió la Revolución Cubana, por ejemplo, en 1959, uno de los elementos de más atractivo entre los jóvenes era precisamente que los cubanos no eran acartonados, vestidos como los camaradas soviéticos, sino barbudos que parecían espontáneos, barbudos que parecían diferentes a los viejos camaradas de los partidos comunistas. Y lo que han hecho hoy se ve 65 años después, es muy parecido o peor a lo que hubo en la Unión Soviética, es decir, con más problemas económicos, menos libertades todavía, etcétera, etcétera. La novedad, estimado público, la novedad siempre es algo que cae bien a los jóvenes. Y la novedad, y eso lo han visto todos los filósofos racionalistas, la novedad puede ser la máscara de lo antiguo. Puede ser lo antiguo, lo convencional, lo tradicional, simplemente con una máscara exterior, como las barbas de los revolucionarios, porque estos señores en cuestión de moral, etcétera, tenían opiniones muy, muy
convencionales, muy convencionales. Entonces, ese hecho de poner en duda las creencias, los conocimientos, todo lo que uno había aprendido, eso no gusta, y por lo tanto el racionalismo hasta hoy, pese a sus éxitos, es algo que no es popular, no es algo que realmente atraiga a las masas en ningún país del mundo. Por ejemplo, un político populista que solo apela a los sentimientos de la gente, como Donald Trump en los Estados Unidos, siempre va a ser mucho más popular que un político que razone ante el público, un político que muestre racionalmente, argumentativamente las ventajas o desventajas de un programa, siempre. Tenemos casos extremadamente dramáticos como el ascenso de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, el ascenso de dos caudillos populistas en sociedades más o menos educadas y cultivadas como eran Italia y Alemania en la primera mitad del siglo XX. Y sin embargo, el éxito apabullante de ambos caudillos nos muestra, estimado público, que a la gente en general no les gusta el lado racional argumentativo, sino les gusta que les repitan los prejuicios que uno tiene, que se acuda a las emociones profundas que todos tenemos. Y eso Hitler y Mussolini, como Perón en la Argentina, manejaron extremadamente bien, las emociones colectivas. Estos pensadores, estimado público, son entonces anti-emociones. La razón es generalmente no lo opuesto, pero lo diferente a las emociones. Cuando se piensa racionalmente, es decir, cuando se va desmenuzando una verdad, es algo que toca fibras emotivas profundas y es algo que generalmente es resistido por la población. Vamos a ver un ejemplo e inmediatamente entramos en esta figura. Para los franceses, Montesquieu es el fundador de la sociología moderna. Para los alemanes es ese autor que ya lo hemos nombrado, al cual vamos a volver, Max Weber. Para los británicos el fundador de la sociología es Herbert Spencer. Y así cada nación tiene también su héroe intelectual. Por ello, estimado público, vamos a ver un héroe del racionalismo que se cree por algunos argumentos que puede haber sido el primer sociólogo moderno. Y como este tipo es también muy importante para la jurisprudencia, le vamos a dedicar unos minutos. Ahí está, estimado público, el nombre. Es un nombre complicado. Él era un noble, o sea, él apellidaba de Secondat. Tenía el título de barón de la Brette y de Montesquieu, más conocido por su segundo título, y él publicó algunos de los libros más leídos en el siglo XVIII, libros que todavía se siguen leyendo hoy. Las dos obras principales las he puesto en la pizarra. Permítanme una sola mención a la vida de este señor. Él fue jurista como ustedes, fue juez, trabajó en la administración pública, venía de una familia muy rica e influyente, y siempre empezó con puestos muy altos. Es decir, un tipo a quien la cuna lo favoreció notablemente. Montesquieu es el fundador de lo que se llama la época de la Ilustración. La Ilustración tiene que ver con luz. Ese siglo, el XVIII, se llama también el siglo de las luces, porque se cree que la luz de la razón va a iluminar las tinieblas
que la religión y la Inquisición han puesto sobre el mundo. Entonces, a propósito se llama así las luces, la ilustración, porque es, estimado público, la contraparte totalmente opuesta al mundo eclesiástico, al mundo de las creencias firmes. Vamos a ver inmediatamente, estimado público, el ejemplo clásico del racionalismo puesto en un contexto sociológico. Y esa es la obra más leída durante todo el siglo XVIII y XIX, que son las Cartas Persas de Montesquieu, publicadas por primera vez en 1721, y un libro que lo hizo mundialmente conocido, claro, en el mundo de los intelectuales. Empezaremos a ver por qué la obra se llama Las Cartas Persas. Es una ficción. En la obra aparecen dos persas, es decir, dos personajes en esa época muy extraños al mundo europeo. Imagínense ustedes, fines del siglo XVII, comienzos del XVIII, había muy pocas posibilidades de viajes. Viajar era una cosa muy difícil y muy cara. No había ferrocarriles, aviones, no había carreteras pavimentadas, estimado público. Si uno quería viajar de un sitio al otro, uno tenía que contratar un carruaje o un caballo para viajar. ¿Ya? Y los viajes siempre tenían muchas etapas. Viajar, como cuenta este personaje, por ejemplo, entre dos ciudades francesas, entre París y Lyon, tomaba 7 días. Y había obviamente que pagar 7 pernoctadas en ciudades intermedias. Era muy caro y muy difícil. Por lo tanto, él elige a propósito dos personajes de su obra que son lo otro por excelencia, lo difícil por excelencia de comprender, los dos persas. En esa época en Europa no había ni la más remota idea de qué era, ya existía el imperio persa. Ya, lo que hoy es Persia ya existía. Hoy se llama Irán, pero es lo mismo, es Persia. Ya existía, era un país soberano, independiente, además un país que tenía deseos de expansión, siempre en guerra con los vecinos, sobre todo con Turquía, con los turcos otomanos. Era un país importante, pero muy, muy lejano, y no había ningún comercio, no había relaciones con Francia en esa época. Entonces, él elige, a propósito, a dos representantes de una cultura muy diferente a la francesa, dos persas que son mohametanos, islámicos, musulmanes. Dos persas, y este es el núcleo del asunto, dos persas que describen a Francia como si Francia fuese una región exótica, con costumbres totalmente diferentes y por lo tanto criticables y hasta risibles, ridículas a los ojos de dos observadores extranjeros. Lo usual, estimado público, lo que hace la antropología es estudiar una cultura ajena como si fuese algo digno de estudio por ser un conjunto de curiosidades. ¿No es cierto? La antropología moderna, por ejemplo, si ustedes leen a los antropólogos clásicos que descubren la vida de las comunidades muy primitivas de la isla de Nueva Guinea. Es una isla en Oceanía muy grande donde se han sedimentado culturas que no han sido tocadas para nada por la modernidad. Nueva Guinea, una isla hermosísima. Todavía las últimas selvas intocadas del mundo están en esta enorme isla al norte de Australia. Y ese es el núcleo de la antropología: describir y analizar ritos, costumbres, tipos de comida, instituciones de sociedades muy diferentes a la propia. Los antropólogos generalmente lo hacen con respeto, porque lo otro no es signo de lo inferior, sino simplemente de lo distinto.
Ese es el elemento que toma Montesquieu, hace que sus dos personajes ficticios de las cartas persas describan a Francia, al país de él, como si fuese una región exótica, como si fuese algo absolutamente diferente y nunca estudiado, y como si las costumbres y las instituciones de los franceses fuesen algo criticable. Entonces es la visión donde dos personajes se ponen a propósito por afuera de lo que están estudiando y miran a Francia como un claro ejemplo de un país exótico que debe ser analizado y criticado. Entonces los valores de orientación, las costumbres, la comida, la institución de la monarquía, era la época de Luis XV, una de las épocas más gloriosas de Francia, hasta las modas de las mujeres, todo eso es criticado como si fuese algo exótico y muy a menudo como si fuese ridículo. Entonces Montesquieu se hace la burla de las costumbres, los rituales, las modas, los productos intelectuales de la Francia a comienzos del siglo XVIII desde una perspectiva externa. Y el libro nos incita, nos enseña a que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro, es decir, en la perspectiva del otro. Y nos muestra que la perspectiva de dos persas, de una religión completamente extraña en Francia. En Francia en esa época no había como hoy esa inmigración enorme de musulmanes, era algo absolutamente desconocido. Montesquieu nos muestra que el punto de vista externo, totalmente diferente, puede ser valioso para ponernos en duda a nosotros mismos. Entonces, lo que hace él con esta obra es dudar de la bondad, o sea, de la esencia de un fenómeno político, social o simplemente cultural, y poner en duda también su eficacia técnica. Él por ejemplo, duda de que los vestidos elegantísimos de la corte francesa, que eran el modelo para toda Europa, imagínense ustedes París a comienzos del siglo XVIII, funciona la corte en Versalles, es la más brillante del mundo, o sea, las modas, las obras de teatro, como ahora sería la cine y redes sociales, es decir, todo lo que produce la cultura francesa, que en ese momento, en el siglo XVIII, tiene fama de ser lo más fino, la cumbre del refinamiento, es puesta en duda y en parte ridiculizada por dos observadores que no toman en serio las bondades de la cultura francesa, sino que ven los puntos débiles de esa cultura. Entonces Montesquieu se hace la burla de la monarquía de Luis XV, de ese soberano todopoderoso, el sucesor de Luis XIV. Se hace la burla de las costumbres religiosas, se hace la burla de la culinaria francesa. Tal vez ustedes saben que la cocina, la culinaria, la gastronomía francesa hasta hoy tiene fama de ser la más fina del mundo. Él se hace la burla de todos los valores sagrados de la propia cultura. Él como francés se hace la burla de su propio entorno. Esa es la gran novedad. Es una sátira, obviamente. Es una sátira divertidísima. Claro, hoy día nos dice poco porque nosotros ya no tenemos conocimiento de cuáles eran esas costumbres criticadas. Por eso no recomiendo hoy la lectura, porque son muchos detalles muy aburridos para nosotros. Por ejemplo, los vestidos de las damas a comienzos del siglo XVIII. Como hoy ya no los tenemos presentes, esas largas páginas de crítica a las modas es pues totalmente indiferente.
Lo importante, estimado público, en las cartas persas es que los pilares del orden social, la religión, las instituciones públicas, las creencias más importantes y las convenciones sociales, como el matrimonio monógamo, son puestas en cuestión desde una perspectiva externa. No quiere decir que todas estas críticas sean válidas, de ninguna manera, estimado público. Aquí lo que nos enseña Montesquieu simplemente es poner en cuestionamiento nuestras propias convicciones y nuestras propias instituciones. ¿Por qué la monarquía tiene que ser absoluta? ¿Por qué hay un papa? O sea, en el mundo islámico hasta hoy no hay esa institución. No hay alguien como el papa que tenga, por ejemplo, la posibilidad de legislar dogmáticamente cuál es una verdad religiosa o no. El mundo musulmán no tiene esa estructura jerárquica que tiene la Iglesia Católica. Entonces él se hace la burla tanto de las instituciones como de las costumbres de todo el pueblo francés, empezando por la clase alta, y también se hace la burla de cosas de la vida cotidiana, la gastronomía, la forma en que se amueblan las habitaciones, todo lo que es la cultura del siglo XVIII, esa cultura que los franceses creían que era la cúspide de la creación universal. No es como ahora que el idioma inglés, junto con el chino, es lo más importante. En esa época el francés era el idioma universal, el idioma de las clases cultas, el idioma de las clases altas era el francés, como lo fue en toda Europa hasta la Primera Guerra Mundial. La nobleza rusa, por ejemplo, entre sí hablaba solo francés, como pueden ver ustedes leyendo los grandes clásicos Tolstoy, Dostoyevsky, etc. Es decir, estimado público, es una crítica a lo más noble, a lo más alto que ha llegado el ser humano en Europa. Y todo eso con mucha gracia y con mucho conocimiento de causa. Montesquieu se había criado en el seno de una familia noble y rica simultáneamente. O sea, él conocía muy de adentro lo que él criticaba. Vamos a dejar las cartas persas, como les dije, la obra más leída en el siglo XVIII, y es, para decirlo en una sílaba, el primer gran cuestionamiento sistemático y profundo del orden social y cultural. Para evitar la censura, está escrita desde la perspectiva de dos personas completamente ajenas a la cultura francesa. Esta obra fue defendida por Montesquieu diciendo: es una sátira vista desde el punto de vista de dos persas, de dos extranjeros. No es mi opinión, yo solamente estoy poniendo en papel lo que piensan dos extranjeros sobre Francia. Nunca pudo ser, y jurídicamente nunca pudo ser procesado, porque la ficción era esa: dos diplomáticos persas que visitan Francia y que se hacen la burla del país. O sea, ¿qué es lo que nos muestra? Algo que está muy de moda ahora con las tendencias postmodernistas. Nos muestra el relativismo contextual. Nos muestra, estimado público, que esos valores altísimos de la cultura francesa eran considerados como altísimos solo en el contexto de la cultura de Europa Occidental. Saliendo de esa cultura, esa brillante civilización no era vista y apreciada como la cúspide de la historia universal. Entonces, ese relativismo, contextualismo, o sea, la cultura francesa valía en el contexto de Francia y alrededores, pero no fuera. Esa es la primera obra en la historia del pensamiento universal que nos muestra el relativismo de creencias,
de convicciones y de instituciones. Es un juego variable de perspectivas. Imagínense ustedes ver la cultura propia por los ojos totalmente ajenos. Es decir, este es el punto central, lo obvio, lo sobreentendido, lo naturalizado porque es lo usual desde hace siglos, eso es puesta en duda. Lo obvio, lo sobreentendido, lo natural es visto como lo extraño, lo risible, lo curioso, o sea, lo que debe ser criticado, analizado y negado. Como ven ustedes, es la primera obra que nos hace ver el juego de perspectivas y que al mismo tiempo, y este es el resultado final de la obra, nos hace dudar de que nuestra razón sea la única y la verdadera. Nos hace dudar, porque evidentemente los persas, esos dos diplomáticos persas que se cartean entre sí, divirtiéndose, criticando la cultura francesa, esos dos tienen razón en muchos de los puntos. Y entonces, al tener razón en sus críticas, nos hacen dudar de la verdad, de la eficacia, etcétera, de nuestra cultura. Es un juego de perspectivas. Es la primera obra de un claro relativismo y contextualismo en las ciencias sociales. Los persas, además, conocen que su punto de vista es particular y relativo. Eso es lo interesante. En esta obra, los dos protagonistas persas, al ver las costumbres occidentales, empiezan en el juego epistolar, en el juego de cartas, entre ellos empiezan a poner en duda las convicciones islámicas, o sea, las propias. O sea, los personajes de la obra empiezan a dudar de sí mismos, empiezan a dudar de la bondad, verdad, veracidad de su propia cultura. Y por lo tanto, los autores ficticios de la obra, los dos persas, reconocen que su punto de vista también es relativo y particular. Vean ustedes que también la obra es un juego muy moderno, se parece mucho al postmodernismo actual. Los autores ficticios empiezan a dudar de su propia cultura, empiezan a dudar de si su crítica es una crítica justa a Francia al final de la obra. Como ven ustedes, es un juego muy interesante de perspectivas. Para los juristas es interesante el punto de vista de los persas. Ellos descubren que el orden social y jurídico en Francia es totalmente arbitrario, que está basado en tonterías, está basado en el derecho divino de los reyes y cosas por el estilo que no pueden ser justificadas desde un punto de vista racional. Lo mismo las costumbres. Es decir, ponen en duda los principios, los fundamentos, los cimientos del orden jurídico de la Francia de esa época. Y ellos mismos, que vienen de un mundo autoritario como es el mundo persa hasta el día de hoy, un mundo muy autoritario, ellos mismos empiezan a criticarse, porque pese a todo, el mundo francés permite un poquito más de libertades que el mundo persa. Entonces ellos aprovechan esa situación también para ponerse en duda. Es un juego muy notable de perspectivas. Veremos, estimado público, a toda velocidad la otra obra, El espíritu de las leyes. Esta es la obra más conocida de Montesquieu y la más leída hoy en día. Vamos a hacerlo a toda velocidad porque empieza el curso a las 10:30 el otro. En esta obra hay un elemento jurídico que no lo vamos a tratar aquí porque es un curso de sociología, pero que ustedes han oído con seguridad, la división de poderes. Montesquieu es el que fundamenta la actual división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial,
No es absolutamente original, ya Aristóteles había hablado de la división de poderes, pero es el primero que fija esos tres poderes en su forma actual. Y es aquel que nos dice, solo el poder detiene al poder. Es decir, los poderes deben ser independientes entre sí, deben obviamente colaborar entre sí, pero tienen que estar fundamentados de tal manera que puedan controlarse. Solo un poder puede controlar al otro. El gran peligro siempre, estimado público, es el peligro de que el poder ejecutivo, la monarquía absoluta, etc., que el poder ejecutivo avasalle a todo órgano autónomo que exista. Es una crítica muy severa al poder ejecutivo y a las tendencias avasallantes, expansivas del poder ejecutivo. Estimado público, aquí nos tenemos que detener. En la próxima sesión del miércoles vamos a terminar Montesquieu, falta muy poquito, y vamos a seguir con otras obras del racionalismo sociológico que comienza justamente a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Como siempre, yo estaría muy interesado en que ustedes participen, impugnen lo que yo digo, me critiquen, etcétera, etcétera. Eso yo estaría encantado de que lo hagan. ¿Ya? Hasta el miércoles entonces.